Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hacer este video acerca de la materia Estadística Inferencial 1 con el capítulo 10 del libro de Trolla en correlación y regresión. Correlación y regresión. En el presente capítulo consideramos nuevamente datos muestrales pareados. Este capítulo presenta métodos para determinar si existe una correlación o asociación entre dos variables y si la correlación es lineal. En el caso de las correlaciones lineales, podemos identificar la ecuación que se ajusta mejor a los datos y podemos utilizar esa ecuación para predecir el valor de una variable a partir del valor de la otra variable. En este capítulo también se presentan métodos para analizar diferencias entre valores predichos y valores reales. Asimismo, estudiamos métodos que permitan identificar ecuaciones lineales para correlaciones entre tres o más variables. Concluiremos el capítulo con algunos métodos básicos para desarrollar un modelo matemático que permita describir correlaciones no lineales entre dos variables. En el ejercicio del subtema correlación 10.2, que es correlación, aquí tenemos en la parte 1 de esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos, utilizando datos muestrales pareados, que en ocasiones se llaman datos bivariados. Calculamos el valor de R generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos y luego utilizamos este valor para concluir que existe o no una relación entre las dos variables. En esta sección solo consideraremos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los de la otra. Vamos a ver este ejercicio, pérdida de peso y correlación. Dice, en una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado R es igual a 0.086. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para perder el peso. ¿Por qué? Ok, decimos que sí, porque el valor de R es 0.867, que es mayor al valor crítico de 3.12. Ok, este valor crítico, ¿de dónde lo obtenemos? Ese valor crítico lo obtenemos de la tabla A6. En esta tabla lo que vamos a ocupar para en este caso, en este ejercicio, vamos a utilizar nuestro tamaño de muestra, que es 40. Entonces, aquí si nos vamos a la tabla de 40, nuestro valor crítico con una nos dice que es de 3.12. Aquí debemos de tomar en cuenta esto. Dice, para el uso de la tabla A6 para interpretar R, si el valor absoluto de R, que se denota con esta información, 2 paralelos una R, excede al valor en la tabla 6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. En este caso, nosotros tenemos un valor crítico de 0.312 y nuestro R es mayor que el 0.312, nuestro 8.76, por lo tanto podemos decir que sí existe una correlación lineal. Tenemos otros dos ejercicios. Dice, basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal y dio de 0.758. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Ok, otra vez vamos a usar nuestra tabla. En este caso son 62 hogares. Nos vamos a la tabla, está entre 60 y 70. El mínimo es 254 y 236. Nuestro valor R nos dio 758 y es mayor. Entonces podemos decir que sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal. En el siguiente ejercicio, estaturas de madres e hijas.
Se miden las estaturas en pulgadas de una madre de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693 o un valor R de 693, según datos del National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de la madre y las estaturas de las hijas. Ok, otra vez, en este caso tenemos 8. Nuestro número de datos sería 8 y nuestro valor crítico sería 0.707. Entonces, considerando eso en cuenta, podemos decir que no existe una correlación lineal, ya que, como lo habíamos explicado anteriormente, si R es menor a nuestro valor crítico, no hay evidencia suficiente para decir que, o para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal. El ejercicio del tema 10.3, regresión. Dice: en la presente sección describimos la ecuación de la recta que se ajusta mejor a los datos muestrales pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre las dos variables. A la recta con el mejor ajuste se le conoce como recta de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Es posible graficar la ecuación de regresión con un diagrama de dispersión para determinar de manera visual que también se ajustan a los datos. También se presentan métodos para hacer predicciones a partir de la ecuación de regresión. También se analiza el cambio marginal, los puntos influyentes y las gráficas residuales como herramientas para analizar los resultados de correlación y regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de la recta es y es igual a b0 más 1 bx1, donde estos son los datos, estas son constantes, el b0 y el b1 son constantes, y sería el resultante o lo que vamos a buscar, y x que sería la parte independiente. Esta depende de x, la cual describe la relación entre las variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Dice: el uso de la ecuación de regresión para efectuar predicciones. Las ecuaciones de regresión a menudo sirven para predecir el valor de una variable a partir de algún valor específico de la otra variable. Es necesario considerar lo siguiente al realizar predicciones. Se dice: usa la ecuación de la regresión para hacer predicciones únicamente si la gráfica de la recta de regresión en el diagrama de dispersión confirma que la recta de regresión se ajusta a los puntos razonablemente bien. No dice que se deben ajustar completamente, pero sí en forma razonable. Usa la ecuación de regresión para hacer predicciones únicamente si el coeficiente de relación lineal R indica que existe una correlación lineal entre las dos variables. Esto ya lo vimos de qué manera sabemos si hay correlación con la tabla 6. Use la recta de regresión para realizar predicciones únicamente si los datos no se alejan mucho del ámbito de los datos muestrales disponibles. Dice: la acción de predecir mucho más allá del ámbito de los datos muestrales disponibles se llama extrapolación, lo cual puede dar como resultado predicciones erróneas. Y por último, si la ecuación de regresión no parece ser útil para realizar predicciones, el mejor valor de predicción de una variable es su estimación puntual, que es la media muestral. Todo esto resumido. Entonces, para predecir los valores y, tenemos que saber que la recta de regresión de dispersión indica que la recta se ajusta bien a los puntos, R indica que existe una correlación lineal y la predicción no se aleja mucho del ámbito de los datos muestrales disponibles. Si esto sucede, entonces vamos a utilizar el valor de x y lo sustituimos en la fórmula para obtener la predicción. En dado caso de que no se cumpla esto, entonces la ecuación no sería un buen modelo y lo que vamos a utilizar va a ser la media de y, que sería nuestra mejor predicción. En este caso vamos a ver los ejercicios. Dice: relación de predicciones. De los ejercicios 5 a 8 utilizo los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descritos en la tabla 10.5, que es esta. Dice: estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es y igual a 69.0 menos
10.849x, donde X representa la estatura de la madre, según los datos del National Health Examination Survey. La estatura media de la madre es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Dice, calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ok, primero debemos de saber, de acuerdo al coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y en la tabla A6 el valor crítico para 8 es de 0.707. Entonces, como nos lo dice aquí, debe de cumplirse con esto. En este caso, de esta ecuación no la vamos a poder utilizar, ya que R indica que no existe correlación lineal. Entonces, no se puede considerar un buen modelo de ecuación lineal, por lo tanto la mejor estatura predicha sería la media de 63.3 pulgadas. ¿Sí? Que sería la media de las 10. 63.1 pulgadas, perdón, la media de las madres. Ahora, estatura y peso de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Aberman, Hilton, Dyer, Tullington, Hall, Campbell, Massa y Hume. Y el coeficiente de correlación lineal es 3.360 y la ecuación de su recta de regresión es y es igual a 31.8 más 1.23, donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Ok, dice, de acuerdo al coeficiente de correlación lineal de 0.360 y la tabla A6, el valor crítico para 9 es 0.666. Entonces no se puede considerar un buen modelo de la ecuación de regresión, por lo tanto el mejor peso predicho sería de 117 libras, que sería la media de las 9 pesos. Determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 3 a 28 utilice los mismos conjuntos de datos que los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso determina la ecuación de regresión pretendiendo que la primera variable sea la variable de predicción X. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Dice, tamaño de casinos y ganancias. Calcule el mejor monto de las ganancias predicho en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87.000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son 65.1 millones? Ok, en este caso vamos a utilizar Minitab para hacer este cálculo. Nosotros ya tenemos los datos precargados del tamaño y las ganancias en dólares. Entonces nos dice que nos vamos a ir a estadística, regresión. En la parte de respuestas queremos saber cuánto se gana o qué ganancias hay de acuerdo al tamaño del casino. Por eso aquí ponemos ganancias y acá ponemos tamaños y le damos a aceptar. Y aquí nos da nuestra ecuación. ¿Sí? Entonces, en esto ya tenemos nuestra ecuación, que es la misma, 63.9 más 443 tamaños, este que tenemos acá. Entonces, utilizando la ecuación de la regresión obtenida, 63.9 más 443x, donde x es el tamaño del casino, hacemos el cálculo para lo que nos están preguntando. Si tiene un tamaño de 87.000 pies cuadrados, ¿qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales? Si un casino tiene 87.000 pies cuadrados, ¿cuánto me generaría de ganancias según la ecuación? Entonces, según mi ecuación, sustituyendo el valor de x, nos da 38.604.9 millones. ¿Qué deducimos? Que mi correlación no es efectiva, ¿por qué? Aplicando la fórmula de esta me tenía que dar igual o similar a los 65.1 millones que en realidad se consumieron, que fueron los que nos indicaron aquí, las ganancias reales.
Entonces podemos predecir o entender que el tamaño no influye en las ganancias del casino. También otra forma que nos damos cuenta para nosotros calcular o saber que nuestra ecuación es buena, nuestra R cuadrada debe de ser muy grande o aproximada y nuestro valor P debe estar en 0. Y en estos casos están. Este es un valor chico y el valor P está muy elevado o arriba de 0. Variación e intervalos de predicción. Dice, interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 a 12, remítase a los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos variados de los pesos en libra de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galones, como se listan en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales variados, se dio la indicación a Minitab que se usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Ok, aquí ellos ya hicieron el cálculo de los 32 automóviles y aquí está la información. Ahora, nos dice, vamos a hacer una prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Dice, advertencia, tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación, considerando que hay 32 pares de datos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Ok, vamos a buscar R. Si nosotros ponemos atención, aquí tenemos que R, el valor de R. Entonces, decimos que R es igual a 0.806. Decimos que R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. Dice, el valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo que un nivel de significancia de 0.05, P igual a 0, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. ¿Sí? Ahora, de la misma tablita nos dice que hacemos la predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor su consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Ok, entonces en este caso, aquí vamos a buscar en la predicción. Aquí ya nos está diciendo la predicción que serían de 4.000 libras el peso, y entonces me está diciendo que tendría un consumo de 27.028 galones. Y ese sería su consumo de acuerdo a nuestros valores. Aquí mismo lo podemos observar. Dice, cálculo de medidas de variación. En los ejercicios 13 a 16 calcule, vamos a calcular la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios 17 a 20. Entonces, para eso dice calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y la temperatura en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Police Institute. Entonces vamos a calcular todos estos datos A, B y C. En este caso también vamos a ocupar Minitab. Vamos a agarrar en los estadísticas, regresión, ajustar el modelo de regresión. En este caso, ¿qué es lo que queremos nosotros saber? ¿Qué temperatura hay de acuerdo a la cantidad de CO2? Entonces, pero vamos, como queremos obtener toda la información, lo vamos a ver aquí paso a paso. En esta sección
vamos a seleccionar de nuevo paso a paso, aquí ya estaba predicho, no movemos nada más, le damos a aceptar y aceptar. Y entonces aquí ya nos dan todos los valores. Nos vamos a ir, esa misma tabla que obtuvimos nosotros ahorita en Minitab, ya la tenemos aquí. Temperatura 1046, nuestra ecuación 10,483 más 10,92 de CO2, lo observamos, aquí está 10,483 más 10,92 de CO2, ¿sí? Entonces nos piden una serie de cuestionamientos para cada, dice la variación explicada, la variación no explicada, okay. Entonces la variación explicada va a ser 39.86, que es lo que obtenemos en esta sección. La no explicada, que sería el error, que es 10.24. La variación total, que es el 50.10. El coeficiente de determinación, nuestro coeficiente de determinación viene siendo nuestra R cuadrada. Y el error estándar de la estimación es nuestro S. Entonces, aquí tenemos un valor P de 0.01, entonces tenemos un buen valor y una R cuadrada elevada. Entonces podemos decir que nuestra ecuación de regresión sí nos sirve para es una ecuación razonable para hacer predicciones de acuerdo a esto, porque tenemos buenos datos, ya que como lo puedo mencionar, nuestro valor P está aproximándose a 0 o es casi 0, y nuestra R cuadrada tiene un buen porcentaje de aceptación, un 77%, 79%, perdón. Seguimos. Regresión múltiple. Dice, en esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocamos en tres elementos fundamentales. 1. La ecuación de regresión múltiple. 2. El valor de R cuadrada ajustada. En este caso es R cuadrada ajustada. En la regresión lineal era R cuadrada solo. Y 3. El valor P. Debido a la naturaleza tan compleja de las operaciones requeridas, los cálculos manuales son poco prácticos y constituyen una amenaza para la salud mental. Así que en esta sección se destaca el uso y la interpretación de los datos obtenidos en un programa estadístico de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus. Dice, los lineamientos para determinar o para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Primero, utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Por ejemplo, al tratar de determinar una buena ecuación de regresión múltiple para predecir la estatura de una hija, ¿se debe incluir la estatura del médico que atendió su nacimiento? Pues claro que no, ya que esa es una variable irrelevante. De nada sirve la estatura del médico porque eso no nos va a dar o no vamos a poder predecir la estatura de la niña. Más sin embargo, sí podemos considerar la estatura del padre y la estatura de la madre, o tal vez hasta los abuelos. Después, considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P, indicando los resultados del programa de cómputo. En este caso, si el valor P es 0, son las ecuaciones que más que debemos de tomar en cuenta. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí nos está diciendo unas cuantas variables, en vez de incluir casi todas las variables disponibles. Trate de incluir relativamente pocas variables de predicción X. Utilice los siguientes lineamientos. Primero, seleccione una ecuación que tenga un valor de R cuadrada ajustada con esta propiedad. Si se incluye una variable adicional de predicción, el valor de R cuadrada ajustada no se incrementa de manera sustancial. Para un número dado de variables de predicción X, selecciona la ecuación con el valor más grande de la R cuadrada ajustada. Para eliminar las variables de predicción X que no tienen mucho efecto sobre la variable de respuesta Y, sería útil calcular el coeficiente de correlación lineal R para cada par de variables en consideración.
Si dos variables de predicción tienen un coeficiente de correlación lineal muy alto, no es necesario incluir ambas y debemos excluir la variable con el valor más bajo de R. Nos vamos con los ejercicios. Dice, conjunto de datos del apéndice B en el ejercicio 13-16. Remítase al conjunto de datos indicados en el apéndice B. Ok, vamos a ocupar este conjunto de datos para hacer nuestras predicciones. Dice, predicción de ganancias brutas de películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde las ganancias brutas de películas en millones de dólares sea la variable de respuesta Y. Vamos a ignorar la clasificación MPAA. No la vamos a tomar en cuenta, eso ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿por qué es la mejor ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. Tiene sentido combinar variables de predicción. Ok, nos vamos a ir a nuestro programa de Minitab. Aquí nos decía que excluyéramos el MPAA. ¿Por qué? Porque estos valores, como nos decía la parte, vamos a excluir variables que no nos den información. Pues esta variable no nos daría ninguna información. Son los títulos de las películas, que es lo que vamos a ver como variable Y, las ganancias en millones, y nuestros tres variables serían el presupuesto, la duración en minuto y la clasificación del público. Ok, para estas regresiones múltiples debemos de tomar en cuenta cada una de las variables. En una parte nos dice, entre menos variables tomemos, sería mejor. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la regresión y vamos a poner, nuestra respuesta va a ser ganancia en millones. Nuestra predicción, el primer predictor va a ser el presupuesto. Vamos a hacer uno a uno. Le damos a aceptar. Aquí lo que vamos a ver va a ser nuestra R cuadrada ajustada y nuestro valor P. Aquí en este caso nuestro valor P es 0 y nuestra R cuadrada ajustada es 54. Para este primero tenemos que hacer otra vez, pero vamos a utilizar otra variable, duración. Otra vez observamos, nuestra R cuadrada ajustada es de 21 y nuestro valor P es de 0.003. Volvemos a calcular. En este caso vamos a agarrar nuestra otra variable. Aceptamos. Igual vemos nuestra R cuadrada ajustada 18.77 y nuestro valor P de 0.005, y así hacemos las combinaciones. También podemos decir que podemos ver entre presupuesto y clasificación del público. Entonces vamos de nuevo, regresión, vamos a hacer entre presupuesto y clasificación del público. Podemos poner más de una variable que influya en nuestra respuesta. Aquí observamos que tenemos una R cuadrada de 62.35 y un valor P de 0. Entonces, si yo me voy aquí ya había hecho el cálculo de cada uno de ellos, y tenemos, para el presupuesto tenemos una R cuadrada ajustada de 54 y un valor P de 0.300, y así los tenemos cada uno de ellos. Entonces, observando, la mejor ecuación sería la del presupuesto y clasificación, porque nuestra R cuadrada ajustada es la más alta de todas. Bueno, esta tenemos una R cuadrada de 63.3, pero tenemos un valor P muy alto, ¿sí? Entonces, consideramos esta la mejor ecuación. Aquí tenemos ya de dónde se obtuvo el valor P de 63 con todos los puntos, y cuál es la mejor ecuación, o por qué R cuadrada ajustada es mayor y el valor P menor. Por eso decimos que es la mejor ecuación.
Dice, la mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. En este caso, pues no es muy adecuado, nuestro valor P es alto y pues no tiene sentido común combinar variables, porque una de las variables se presentan después del estreno, entonces también debemos de considerar eso. No podemos hacer una predicción cuando una de las variables es después de que suceda. Ahora vamos con el rendimiento de automóviles. Remitas al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el conjunto de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada, utilice esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Ok, nos vamos también a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos: peso, longitud, frenado es una variable que no vamos a incluir, cilindros tampoco. Nosotros lo podríamos deducir de acuerdo a lo que habíamos visto, son variables que no nos dan información. Vamos a ver, esta va a ser nuestro cuánto combustible consume en carretera, que esta va a ser nuestra variable Y, nuestra Y, y las variables X van a ser las demás. Este es nuestro consumo en ciudad, tampoco nos influye. ¿Por qué? Porque esta variable es semejante al consumo, pero una es en ciudad y otra en carretera, entonces no lo podremos utilizar, y tampoco este otro valor. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace un rato, hacemos las predicciones. ¿Quién va? Carretera. ¿Y con quién? Predicción con peso. Le damos a aceptar. Y aquí están nuestros valores. R cuadrada de 60, R cuadrada ajustada de 63.8, valor P de 0. Otra vez. Ya no con peso. Ahora lo vamos a hacer con longitud. Aquí tenemos una carga R cuadrada de 48, es menor, y un valor P de 0, nuestro valor P está bien. No lo vamos a hacer con longitud, lo vamos a hacer con desplazamiento. Está R cuadrada de 54 y ajustada valor P de 0. Si nos vamos aquí, tenemos ya nuestros cálculos. Para peso fue de 63.9 y un valor P de 0. Para longitud de 48.5 y un valor P de 0. Nos observamos. Aquí están 54, son los mismos valores que obtendríamos acá. Entonces, combinando peso y longitud como variables nos da 63.1. combinando peso y desplazamiento obtenemos 64.4. longitud y desplazamiento 56. Combinando las tres variables 63.2. ok, pero nos dicen, nosotros podemos ver que 64.4 es la R cuadrada ajustada más alta y todos tenemos valor 0. Podríamos decir que esta es una buena ecuación, pero consideramos mejor ecuación esta. ¿Por qué? Porque entre menos variables tengamos es mejor. Tenemos con esta regresión tenemos una sola variable, entonces nos da un mejor valor. Hay poca diferencia entre 63.9 a 63.4, pero entonces esta sería nuestra mejor ecuación. Y sí es buena para predecir porque tenemos buenos valores tanto en P como en R cuadrada ajustada. Elaboración de modelos. En las secciones anteriores de este capítulo se estudiaron únicamente relaciones lineales, pero en esta sección se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal.
que se ajuste a los datos muestrales. Esta función se denomina modelo matemática, la cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos del mundo real o que los describe. En vez de utilizar datos muestrales seleccionados al azar, consideramos datos reunidos periódicamente a través del tiempo o alguna otra unidad básica de medición. Existen algunos métodos estadísticos poderosos que podemos estudiar, tales como las series de tiempo. Pero el principal objetivo de esta sección es describir brevemente la manera en que puede utilizarse la tecnología para obtener un buen modelo matemático. Super Bowl. Dice IR cuadrada. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado, cuando se escribió este libro obtuvimos los siguientes valores de R cuadrada para los diferentes modelos. En un modelo lineal tenemos una R cuadrada de 0.02, en un modelo cuadrático de 0.082, en un modelo logarítmico de 0.003, exponencial de 0.005 y de potencia de 0.001. Con base en estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? Habíamos dicho que entre mayor la R cuadrada, nuestro modelo es más efectivo, entonces sería nuestro modelo cuadrático, que es 0.082. El mejor modelo es un buen modelo. ¿Qué sugieren los resultados sobre la predicción de cantidad de puntos anotados en un juego futuro de Super Bowl? Dice, entonces habíamos dicho que el modelo es 0.082, el mejor modelo, pero haciéndolo en porcentaje tendremos un 8.2%, y con este porcentaje tan pequeño podemos decir que este modelo no es muy útil. No podremos predecir cuántos puntos se harán o la cantidad de puntos anotados en el siguiente juego de Super Bowl. Obtención del mejor modelo. En los ejercicios 5 a 16 construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineal, cuadrático, logaritmo, exponencial y potencia. Dice muerte por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo de la final, con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho de las dos estimaciones. Ok, nos vamos a ir. Vamos a ocupar otra vez Minitab. Y aquí tenemos los años y las muertes. En este caso nos vamos a estadística, regresión. Aquí vamos a poner, ya vamos a poner muertes, que es lo que vamos a predecir, y en nuestro predictor va a ser el año. Tenemos los tres tipos de modelos, que sería lineal, cuadrático y cúbico. Vamos a hacer el cálculo de cada uno. Aquí en el lineal ya en automático nos da nuestra ecuación de regresión y cómo se comportan los datos. Aquí debemos decir que es una regresión negativa porque van en forma descendente, y aquí los datos están dispersados. Este es para el modelo lineal. Vamos a hacer el cálculo, pero ahora con el modelo cuadrático. ¿Sí? En este caso, aquí está nuestra ecuación, y así es como se comporta. Si nos damos cuenta, la lineal estaba acá, como que tendría más tendencias del punto hacia un lado, y el cuadrático hay todavía un tantito mejor comportamiento. Por último, vamos a hacer el cúbico. Aquí es como se van comportando. ¿Se dan cuenta? Hay mayor cantidad de puntos que se ponen en la línea. Entonces podemos decir que nuestro mejor modelo, nada más en observación de las simples gráficas, aquí las vamos a poner. Aquí vemos el comportamiento de la lineal
los puntos están más dispersos a nuestra línea predictora o a nuestra ecuación predictora. De la cuadrática están más cerca aún que la lineal, pero no tanto. Y por último, de la cúbica, entonces deducimos que la mejor sería la cúbica. En este caso nosotros aquí pusimos los valores. Esos valores, ¿dónde están? Son en forma gráfica, fueron explicados ahí, pero aquí están nuestros valores de regresión de acuerdo con nuestras R cuadradas y nuestros valores P. Si nos vamos, aquí tenemos R cuadrada para la lineal y R cuadrada para la cuadrática 34 y R cuadrada para la cúbica 62. Entonces nuestra mejor sería nuestra R cuadrada cúbica, ¿sí? Nuestro valor es P, .172, este es bajo, .432 es alto y .338, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones lineales para cada uno, mismas que ya las habíamos visto. Es decir, habíamos dicho que la mejor ecuación será la cúbica, ya que tiene su R cuadrada de 62.9 y es mayor a las demás. La segunda mejor ecuación, que es la cuadrática, con una R cuadrada de 34.1. Nos decía que checáramos las dos mejores modelos y de esta, si vamos a ver si difieren mucho las estimaciones para el 2010. Haciendo los cálculos para el 2010, con la cúbica tenemos cantidad de muertes posibles de 43.328 y para la cuadrática, perdón, aquí hubo un error de dedo, para la cuadrática tenemos de 35.715 y dicen que si difieren y no, sí difieren las dos estimaciones. Estos cálculos se hicieron haciendo la sustitución de los valores de las X, que sería el año en donde va el 2010. Ahora dice muerte de manatí por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980, según datos del Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es muy buen modelo porque calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Ok, vamos a hacer el cálculo. Ya tenemos igual para las muertes de manatí. Nos dice que en ocasiones es bueno usar la codificación. En vez de poner el año, ponemos 1 y como van aumentando lo vamos poniendo. Tenemos desde 1980 hasta el 2005, que sería el dato 26. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a predecir? La cantidad de muertes. Entonces, nos vamos en estadística, regresión ajustada. Dijimos que vamos a predecir las muertes, que va a ser nuestra respuesta, y cuál va a ser nuestro predictor. En este caso vamos a utilizar el codificado. Lo podemos hacer lineal, cuadrático y cubo. Vamos a empezar con lineal, aceptar, y aquí está. En el tipo lineal vemos cómo están los puntos o los valores dispersos. Nuestra ecuación ahí nos las da. Vamos otra vez. Perdón, un error aquí. Estadística, regresión, gráfica de línea ajustada, cuadrático. Aquí estamos viendo que se acercan más a los puntos. Y por último vamos a hacer el cúbico. Los valores aquí no los cambiamos, siguen siendo los mismos, ¿no? Nada más cambiamos del tipo de modelo de regresión. ¿Qué fue aquí? Cuadrado. Aquí está el cúbico. ¿Sí? Entonces, aquí observamos R cuadrada de 39.3 para el lineal, para el cuadrado de 42.9 y para el cúbico de 42.9. Entonces tenemos estos dos, el ajustado de 35 y de 38 y el error de variación 22 y 21. Entonces podemos decir
que el cuadrado es mejor porque tenemos menor error. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la conclusión. El mejor modelo es el cuadrático. Dice, aunque no es mucho mejor que los modelos lineal y cúbico. Si nos damos cuenta en las gráficas, todos están casi iguales. Obteniendo una predicción con este modelo cuadrático, decimos que las muertes para el año 27, que sería el año 2006, de acuerdo a nuestra codificación, pusimos 27, serían de 75.35, que serían 75 muertes. Dice, el número proyectado no se aleja mucho a la cantidad de muertes reales. Entonces, nuestra predicción se supone que es, bueno, aquí están nuestros cálculos de cada uno de ellos, los cuales ya los vimos. Muy bien, todo esto fue obtenido del libro de estadística de Mario F. Triola, de la 11ª edición de Personal Education México 2013, el uso de Minitab 17. Ok, ahora nos vamos a ir al proyecto personal, donde vamos a utilizar el uso de estas herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a hacer unos ejercicios. Dice, cálculo de precio de una cerámica. Dice, a continuación se presentan los costos en dólares, dice, no reales por motivos de intereses de la empresa, de la cerámica con un número de parte también que no lo damos por mismos motivos en los últimos 10 años que han llegado. Dice, calcule la ecuación y el valor estimado para el año 2019. Ok, aquí tenemos los valores desde el 2009 hasta el 2018 y los precios estimados que han llegado. Para eso vamos a hacer el cálculo. Ya tenemos los mismos valores acá precargados. Nos vamos a ir a estadística, regresión. Que queremos saber el precio y quién es nuestro predictor, el año. Le damos a aceptar y ya aquí nos da nuestra ecuación de regresión, que es menos 486 más 2432. Aquí nos la tenemos, menos 486 más 432 por año. Dice, entonces para el 2019 el precio probable de la cerámica será de 5.021 dólares. Y si nos damos cuenta, pues el incremento es considerable de acuerdo a lo que tenemos. Podremos predecir que el aumento va a ser significativo. Aquí tenemos. Dice, a continuación se presentan los datos de la cantidad de lotes recibidos en los últimos meses de la cerámica para la ecuación. Ok, estos datos aquí los tenemos. Cantidad de recibida de cerámica en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Este agosto fue del 2017 y ahorita estamos en octubre del 2018. Son la cantidad de lotes recibidos. Lo vamos a hacer con el mes codificado para buscar la mejor ecuación. En este caso vamos a ver regresión gráfica, vamos a poner cantidad recibida, que es lo que nosotros queremos predecir, nuestra respuesta, y nuestro predictor es el mes. En nuestro mes lo vamos a usar el mes codificado. Vamos a hacer el modelo lineal y le damos a aceptar. Aquí está, nos damos cuenta cómo se presenta, cómo se comporta. Vamos a ir con el cuadrático, aceptar. Ahí están los puntos, cómo se comportan. Y nos vamos a ir el último, el cúbico, aceptar. Y nos damos cuenta que el cúbico, el comportamiento es mayor. Entonces, con la simple gráfica nosotros podemos deducir que nuestra mejor ecuación de regresión sería el modelo cúbico. Esta información ya aquí la tenemos. Aquí está y aquí está. Entonces la mejor ecuación es la ecuación cúbica, y realizando un cálculo para el próximo mes se recibirán aproximadamente 23 lotes. Si nosotros observamos nuestras cantidades, dijimos que en octubre del año anterior se recibieron 29 y en noviembre 24. Entonces en octubre de este año se recibieron 31. Entonces nuestra predicción nos dice que son
23 para noviembre, que serían los mismos aproximados que tenemos en los que se recibieron el año pasado. Entonces nuestra predicción sí nos da valores aproximados, o es una muy buena predicción. Porque también podemos decir eso, que es una muy buena predicción, porque tenemos una R cuadrada del 97%, casi es un 100%, nos está prediciendo que sí tenemos, y tenemos un error de 1.2. Entonces nuestra predicción casi podríamos decir que vamos a recibir 24 lotes, o asegurar que recibiremos esos 24 lotes, 23 lotes, perdón, para el siguiente año. Esto es de suma importancia la predicción de este tipo de situaciones, ya que te ayudará a programar días de descanso o tiempo extra en caso de ser necesario. Dice, debemos de tomar en consideración que no es solo un número de partes se procesa, pero es posible realizar el cálculo de los números de partes hard runners con los cuales será posible programar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, eso fue todo. Creo que en este caso, en esta situación, es de suma importancia conocer este tipo de programaciones, de regresiones y las predicciones, porque nos ayudarán en un futuro para saber de qué manera nosotros ajustarnos o hacer nuestros cálculos para trabajar de manera adecuada. Gracias, fue todo por el momento.